Gracias, muchas gracias por el recibimiento, gracias por el amor. Ciertamente es para mí un gozo, un privilegio estar aquí con ustedes en este retiro, estar aquí con mi esposa Joanny y compartir estos días juntos. Ah, ya había escuchado de la algarabía y la emoción que ustedes han vivido un poco. El pastor Marcos nos ha dado reportes de el buen tiempo que ha tenido con ustedes aquí. Y así que yo espero que ya pase de la envidia a los hechos, la realidad, y tener esa bendición de compartir también con ustedes. Reciban saludos de parte de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Nosotros nos gozamos con la hermandad que nos une como iglesias y sabemos que esto es solamente un pequeño anticipo de lo que será cuando pasemos la eternidad juntos. Y aún el poder entonar estos himnos y alabar al Señor, ¿qué será cuando hacerlo ya sin el estorbo del pecado? Yo quisiera, se ha orado, pero yo quisiera una vez más que pidamos al Señor que se nos acerque en estos días y nos conceda la bendición de aplicar su palabra a nuestros matrimonios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos inmensamente la bendición que nos has dado a nosotros, las parejas que estamos aquí, porque el matrimonio es un regalo. Pero sabemos, Señor, que su mantenimiento y su sostén para que sea un instrumento para glorificar a Cristo es una gracia que tú das. Y nosotros queremos pedirte, suplicarte, que vengas y te hagas presente en cada una de las charlas y que nosotros podamos tener conciencias sensibles para escuchar tu voz y tener mucha disposición a poner tu palabra en práctica. Gracias por el lugar donde nos has reunido y gracias por cada pareja presente. Pero sobre todo gracias, Señor, porque tú estás presente. Contando con eso es que esperamos bendición en el nombre de Jesús. Amén. Conectados con Dios, conectados entre nosotros. El título ya de por sí dice algo. Nosotros podemos afirmar que de lo que vamos a estar hablando en estos días es acerca de la amistad. Y el plan es hablar en las primeras dos charlas o en las dos primeras plenarias de la amistad nuestra con Dios. Y luego en las últimas dos plenarias acerca de la amistad matrimonial. Si nosotros no estamos conectados con Dios, no habrá una conexión espiritual en el matrimonio. Tiene que haber una amistad vertical para que nosotros podamos tener amistades horizontales con la bendición suya, que glorifiquen su nombre, que funcionen bien. Y eso incluye el matrimonio. Nuestra vida de intimidad con el Señor incide directamente en nuestra vida de intimidad matrimonial. Podemos quizás desconectarlo en nuestras mentes, de alguna manera vivir el día a día con dos departamentos, de una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es mi familia, pero la realidad es que ambas cosas están estrechamente conectadas. Lo que ocurre con la vida espiritual de cada uno de nosotros afecta la relación matrimonial, afecta cualquiera de nuestras relaciones, pero afecta de manera particular la relación matrimonial. Y en esta primera sesión yo quisiera ver con ustedes dos cosas básicas. Por un lado, quiero que veamos algo de la maravillosa realidad de la amistad que nosotros los hombres podemos tener con el Señor. Que podamos saborear algo de eso. Y en segundo lugar, ver entonces cuál es la relación que existe entre nuestra amistad con Dios y la amistad matrimonial. Ese es el plan. Así que en primer lugar, la maravillosa realidad de la amistad de Dios con los creyentes. Quizás no estamos acostumbrados a hablar de nuestra relación con Dios
como algo de amistad. Y de hecho, cuando uno canta acerca de la santidad de Dios, como nosotros acabamos de hacer, uno tiende a pensar que uno está tan lejos de un Dios tan santo. Sin embargo, nosotros que somos pueblo del nuevo pacto, entendemos cómo la sangre de Cristo nos ha acercado al Señor y cómo eso nos da entrada y acceso, y ese acerquémonos del que se mencionó es algo de lo que yo hablaré aún un poco más en el día de mañana, pero es una realidad que nosotros no solo podemos ser amigos de Dios, es que somos amigos de Dios. Es un asunto que podemos cultivar, y mi énfasis mañana es cómo cultivar esa amistad con Dios. Pero yo quiero que hoy saboreemos un poco es la realidad de esa amistad, para que veamos cómo soporta o sostiene la amistad matrimonial. Desde la creación, desde el mismo instante en que Dios hizo al hombre y a la mujer, nos hizo para comunión con Él y comunión social con otros también. Venimos de fábrica alambrados para poder relacionarnos con Dios. El haber sido hechos a imagen de Dios nos permite tener comunión con Él, el poder comunicarnos con Él, el tener empatía, si podemos usar esa palabra, con Él, y además también con nuestros semejantes. Dice Génesis 3:8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y ya es una expresión, una manera de hablar que nos comunica un tipo de relación. Nos dice algo acerca de cómo Dios veía la relación con Adán y con Eva. Había cercanía, había cierta intimidad. El Señor se paseaba en el huerto y daba la impresión, el texto, esto es después de la caída, justamente después de los versículos de la caída, da la impresión de que ese era el ambiente en el que ellos se desenvolvían. Refleja ese tipo de relación íntima, de relación directa, porque la idea original de Dios con su creación no era que el hombre permaneciera lejos de Dios o a cierta distancia de Dios. Fue la caída que trajo esas consecuencias. Pero Adán y Eva tenían una relación estrecha y cercana. Viene la caída, cae el hombre en pecado y Dios expulsa al hombre y a la mujer del huerto. Hay consecuencias. Y después de ahí, toda la historia del Antiguo Testamento nos habla de un sistema sacerdotal por medio del cual el pueblo de Dios podía tener acceso a la presencia de Dios. Esa presencia especial de Dios que el pueblo vivía de diversas maneras. Lo que ocurrió en el monte Sinaí y cómo el pueblo temía y no quería acercarse. Le decía a Moisés, acércate tú. Pero había un sistema sacerdotal con el cual ellos podían acercarse a Dios. Tenían que llevar a cabo las cosas con sumo cuidado para no perecer. Había relación, pero había cierta distancia, ¿no? De lo que uno lee. Sin embargo, aún en medio de ese contexto del antiguo pacto, encontramos algunos casos que nos dejan ver la realidad de la amistad que algunos pudieron tener con Dios. Enoc. De Enoc solo hay 9 versículos en toda la Biblia. Y sin embargo, de lo poco que se dice, se afirma lo conectado con Dios que él estaba. Dice Génesis 5:22, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Breve narración,
pero llena de significado. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en Hebreos 11 se menciona a Enoc nuevamente y dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Este individuo estuvo casado, tuvo hijos, es parte de lo que nos dice Génesis, y uno puede hasta preguntarse, ¿y cómo fue la vida familiar de este individuo? Bueno, tenemos muy poca información. Yo les acabo de decir que tenemos solo 9 versículos. Pero lo que se dice de él, que caminó con Dios todos esos años y que tuvo hijos e hijas, implica que él vivió una vida familiar concomitantemente a la comunión que tenía con Dios. Entonces era un hombre que supo mantener una relación familiar en medio de una relación con Dios. Y podemos deducir que era un hombre que agradaba a Dios. Ese es el énfasis del libro de Hebreos. Era un hombre que quería que Dios estuviera complacido en esa relación. Por lo tanto, me lo imagino como un esposo que agradaba a Dios. Me lo imagino como un padre que agradaba a Dios. Él andaba o caminaba con Dios de la mano. Su vida familiar y su vida de espiritual estaban juntas. Y había una coordinación allí. Y eso es lo que yo quiero que nosotros también empecemos a pensar. Cómo nuestra relación con Dios sostiene nuestra relación familiar. Y específicamente nuestra relación matrimonial. El libro de Judas añade una declaración interesante sobre Enoc. En Judas 14:15 dice un texto extrañísimo: de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, haciendo referencia a la segunda venida, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Habrá juicio. Cristo viene, el Mesías viene. Lo dijo Enoc. ¿Y quién es Enoc? O sea, sabemos poco de Enoc, pero fue alguien a quien Dios le reveló esta información. Es cierto que no se menciona casi nada de él en la Biblia, pero lo poco que se dice habla de una relación con Dios. La cercanía de Dios a Enoc fue tal que aún en esa etapa de revelación progresiva, antes del diluvio, el Señor reveló a Enoc asuntos referentes al juicio final y la segunda venida. Lo que ya empieza a dejarnos un sabor de un elemento importante en toda amistad, y es el traspaso de información, el darnos a conocer. Dios dando a conocer de sí a sus amigos. Dios fue abierto con Enoc. En una amistad tenemos que ser abiertos el uno con el otro. Dios, con quien establece amistad, es abierto. Y Dios se revela. Y Dios se da a conocer. Eso ya es algo espectacular. Yo sé que a ustedes no le hace nada porque nadie dijo amén. Pero eso es algo glorioso. Ah, ok. Están conmigo. Y debemos añadir la experiencia misteriosa de ser llevado por Dios. No, para aquellos que jugaron Monopolio o Capitolio, sin pasar por Go se lo llevaron para el cielo. Fue algo increíble. Y uno no puede evitar especular
¿Lo amaba tanto el Señor que se lo quiso llevar a su presencia de esa manera? Yo quiero que esté conmigo. Nosotros a veces hablamos de los hijos de Dios cuando mueren y decimos, Señor, ya lo quería con él. Bueno, parece que eso fue algo así con Enoc. ¿Qué tipo de relación? Un personaje tan misterioso, pero hay algo que se dice importante. Él caminó con Dios. Caminó con Dios. Obviamente Dios no camina. Es una manera de decirnos, había una cercanía, había una intimidad, había una relación. ¿Eres tú amigo de Dios? ¿Eres tú amigo de Dios? ¿Tienes tú una relación con Dios? Y obviamente en todo lo que hablemos de amistad vamos a encontrar que va a haber grados de amistad. Con algunos va a ser una amistad más superficial que con otras, pero si hay amistad hay conocimiento, hay relación, hay cierto grado de intimidad. Puede ser un grado mucho mayor con aquella persona, mucho mayor con aquella otra persona y muchísimo mayor con tu mujer o con tu esposo. Pero hay grados de relación. Y lo mismo en nuestra relación con Dios. No se dice de otros ahí en el capítulo 5 de Génesis que caminaron con Dios. Más adelante se nos dice de Noé, y lo voy a mencionar. Pero Enoc caminó con Dios y tú estás caminando con Dios. Quiero que tú salgas de aquí este fin de semana pensando más frecuentemente del hecho de que somos amigos de Dios. ¿Qué tan amigo de Dios eres? Y cómo eso va a incidir en tu matrimonio. ¿Se imaginan lo maravilloso que sería que si nuestra vida fuera resumida a lo más básico y fundamental, se dijera que nosotros caminamos con Dios? Wow, maravilloso. El otro personaje es Noé, que les mencioné, Noé, otro que caminó con Dios. Dice Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Una vez más, no se dice de otros, se dice de Noé. Había una relación particular de Noé con el Señor. Y Noé fue un hombre a quien en un sentido Dios le confió el futuro de la humanidad. De Noé salimos todos. Porque Dios le encargó algo importante. Noé recibió mensaje de Dios. Dios habló de manera directa con él. Le dio a conocer sus planes. Y Noé vino a ser un pregonero de justicia, anunciando lo que Dios le había dicho. Él había recibido una revelación de Dios que él compartió. Y Noé obedeció sin reservas en algo que parecía una locura desde un punto de vista humano, por el tipo de relación que tenía con Dios. Él caminó con Dios, anduvo con Dios. ¿Qué implica que caminaba con Dios? Que había una relación de darse a conocer, de estar consciente de la presencia del otro. Yo estoy andando contigo si yo estoy consciente de que tú estás ahí. Si yo paso 24 horas del día contigo, pero nunca estoy consciente de que tú estás ahí, eso no es andar contigo. Tú estás ahí, pero eso no es andar contigo. Bueno, Noé andaba con Dios. Algo había ahí en esa relación. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y por la fe dice que él obedeció a Dios. Él hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Y vamos a ver cómo el elemento obediencia es otro elemento que entra en juego en una amistad, especialmente en la amistad con Dios. En la amistad con Dios. Moisés, otro ejemplo de hombre amigo de Dios. En Éxodo 33:11 encontramos esta declaración.
y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como un hombre, como habla un hombre con su amigo. Acostumbraba, no fue que pasó en un momento, acostumbraba el Señor a hablar cara a cara con él. El Señor no tiene cara. Pero una vez más nos quiere comunicar esa cercanía, esa intimidad que había entre ellos. Y uno lee esto y lee de Enoc y lee de Noé y lee de Moisés esto y uno dice, Señor, yo quiero algo de eso. Y notan el elemento de comunicación una vez más. Hay comunicación, hay un traspaso de información, hay una apertura del uno con el otro, donde los amigos se conocen. ¿Recuerdan cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés? El Señor puso las cosas claras. Y dice en Números 12, versículo 2, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y dice el texto, y el Señor lo oyó. Y entonces pone entre paréntesis la Biblia de las Américas, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. O sea, mientras ellos estaban discutiendo, Señor, nosotros también. Moisés humilde, ocupaba su lugar, pero el Señor estaba atento. Y dice el versículo 4, y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Eso me suena cuando uno dice, mis hijos, vengan acá. Dice, y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¡Wow! Fue un boche. Pero ¿cómo Dios mismo habla del tipo de relación que tenía con Moisés? Impresionante que una criatura pecadora del polvo como uno de nosotros tuviera ese tipo de relación con el Señor. Pero ¿era una realidad o no lo era? Y ese es mi punto. Para eso es que estoy trayendo el caso de Enoc, de Noé y de Moisés. Dios tenía una amistad con estos hombres. Una amistad real. También podemos recordar la escena de cuando Moisés descendió del monte con el rostro brillante. Por esa intimidad. El Señor también llegó a escuchar las intercesiones de Moisés a favor del pueblo. Y Dios le prestó atención y salvó al pueblo. Tal era la cercanía de Moisés con el Señor. Y para colmo tenemos que añadir que cuando se murió, el Señor mismo lo enterró. De eso me encargo yo. Y lo enterró. Esa era la relación que Moisés tenía con el Señor. Pero yo no había mencionado a un personaje también del libro de Génesis, a propósito. Porque quiero abundar un poco más. Y es Abraham. Abraham, el conocido amigo del Señor. La Escritura destaca esa amistad de una manera muy especial. Y uno lo oye y lo encuentra de fuentes que uno no lo esperaba. Por ejemplo, palabras de Josafat en 2 de Crónicas 27. Dice, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham?
Wow. Miren, soltó esa información como de paso. Esa era la relación que tenía Abraham con Dios. Palabras registradas por el profeta Isaías, en Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. A veces las personas se hacen pasar que son cercanas de gente importante. No, sí, porque yo lo conozco. Mira, conoce a alguien que conoce al que conoce. Y cuando viene a ver, no sabe nada realmente. Pero uno esperaría que fuera Abraham el que dijera, no, porque Dios es mi amigo, tú sabes. Pero es Dios que dice que Abraham es su amigo. Oh, wow. ¡Qué hermosura! Dios es parecido a los textos que aparecen en Hebreos, cuando dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, o cuando en el capítulo 11 habla de que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios dice, sí, Él es mi amigo, Él es mi amigo. Quizás ustedes han visto diferentes historias en las redes, siempre hay historias que se cuentan de eso, pero hay niños que están en las escuelas y a veces alguien dice, no, pero yo conozco a tal persona, o tal persona es mi tío, un jugador de béisbol, o un actor famoso. No, fulano es como el niño que dijo, mi tío es Superman. Y es verdad que era el actor que hacía el papel de Superman y un día lo llevó al colegio. Mi amigo es Dios. Mi amigo es Dios. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos a Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, en Santiago 2:23. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, no olviden todo lo que les dije de cómo era la relación con Dios en el Antiguo Testamento en sentido general. El sistema sacerdotal a través del cual las personas se podían acercar a Dios. No olviden que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del huerto. Y en ese contexto, habla de Dios siendo amigo de pecadores. Es maravilloso. Es sorprendente. Abraham no era un simple conocido ni un compañero de alianza con Dios para un socio. No. Era alguien del corazón mismo de Dios, íntimo de Dios. Esa es la idea detrás de la palabra. Y Dios le confió sus secretos, que es parte de lo que es una amistad. En Génesis 18 hay un momento clave, interesante. Recuerden que es el contexto antes del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y dice en Génesis 18, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. La Biblia de las Américas lo dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Lo voy a dejar en el aire a mi amigo. Excúsenme, pero nadie tiene que enterarse de lo que Dios va a hacer. Él hace lo que le da la gana. Él es soberano. Dice, no, yo tengo que hablar con mi amigo Abraham de lo que yo voy a hacer. ¿Cómo? Dios. Si tú tuvieras ese poder, tú te someterías a eso. Déjame de contarle. Voy a hablar con una hormiga. ¿Qué tú crees? Eso es lo que Dios está haciendo con un hombre. Porque yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová, por cuanto Abraham me obedece. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Abraham intercede atrevidamente por Sodoma. 6 veces regateó con el Señor. Pero Señor, si a lo mejor hay tanto. Y Dios
toma por buena y válido esa conversación, por buena y válida. Dice, pero Abraham, ¿pero qué? No. Presenta a Dios hablando con Abraham. Interesante. Es su amigo. Y yo voy a mencionar un poquito más adelante el punto de lo que Jesús dice sobre nosotros. Pero es la misma lógica que Jesús menciona en Juan 15:15. La misma lógica. Ya no os llamo siervos, sino amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. El traspaso de información, la apertura, la transparencia, es parte esencial de una verdadera amistad. Matthew Henry, el comentarista, escribió: aquellos que por fe viven una vida de comunión con Dios no pueden dejar de saber más de su mente que otras personas. No lo podemos evitar. Si somos amigos de Dios, no podemos evitar conocer cosas de Dios. Porque es que Dios se revela a sus amigos. Pero el elemento de la obediencia también es parte de esa relación de amistad con Dios. Hay amistad, pero no son iguales. Hay amistad, pero no es Dios que obedece a Abraham. Es Abraham que obedece a Dios. Y es un ejemplo poderoso el de Abraham. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete. Si Dios le dice a cualquiera de nosotros que estamos aquí, nos dice algo así a nosotros, no dormimos esta noche. ¿Para dónde, Señor? Pero mira un mapa, Señor, mírame dónde que queda. Seguro que tú quieres que sea para allá. Y a mi familia que la deje, toda mi parentela. Y Abraham obedeció. Dice, salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Era obediente. Pero otro ejemplo de obediencia fue cuando Dios le pidió circuncidar toda su casa. Los hombres se pusieron serios de una vez. Y fue obediente. El mismo día obedeció. Y cuando le pide sacrificar a Isaac, salió de mañana, dice el texto. Fue obediente para hacer lo que Dios, su amigo, le había pedido. Y Santiago, cuando menciona a Abraham en el texto que yo les mencioné, de Santiago 2, en el contexto dice el versículo 21 de Santiago 2, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Sí o no? Sí. Porque Santiago no está hablando de la misma justificación que Pablo habla en Romanos. Abraham demostró su fe por medio de su obediencia. De eso es que está hablando Santiago. Y sigue diciendo Santiago, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras como de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Parte de su amistad fue la obediencia a Dios que él tuvo. ¿Eres tú amigo de Dios? ¿Qué tan amigo de Dios? ¿Qué tan íntimo? ¿Qué tan íntimo tú quieres ser? Anhelas ser. ¿Te da algo de envidia ver esta relación que tenía Moisés, Enoc? ¿Quieres algo de eso? ¿Debemos anhelar algo de eso? Claro que debemos anhelarlo. Dios lo visitó en su casa y comió con él. En Génesis 18. Recuerdan que había 3 visitantes, uno era Dios y otros 2 eran 2 ángeles. Los 2 ángeles que se fueron luego a Sodoma y a Gomorra a ejecutar el juicio. Pero Dios estuvo con él. Abraham fue, corrió, se postró, se lavó los pies, mató un ternero, le sirvió leche y queso y comió con él. Comieron juntos. Y en esa cultura, comer juntos era un evento social muy importante. Dios comió con él.
Dios acepta esa comida. Dios se sentó bajo el árbol. Le anunció lo del nacimiento de Isaac. Hay intimidad en la relación. Abraham, amigo de Dios. Y ahora mi pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Eres tú amigo de Dios? Porque para mí, ver todos estos casos es como leer Hebreos 11. Nosotros podemos leer Hebreos 11 y decir, wow, la verdad que esta gente tenía fe. Cuando en realidad lo que tenemos que leer Hebreos 11 y decir, ese es el mismo Dios que yo tengo. Más me cuesta correr como ellos. Que es lo que dice el capítulo 12. Teniendo esa nube de testigos, corran ustedes ahora también. Asimismo, al ver la amistad que Dios tuvo con estas personas, debe a nosotros impulsarnos, movernos. Debe ser un aliento a nosotros a buscar ese tipo de relación con nuestro Dios. Ven, es un concepto el de ser amigo de Dios que no es muy manoseado en estos días. La gente no piensa mucho en eso. Soy yo amigo de Dios. Pero es un concepto bíblico donde nosotros debemos cultivar esta amistad. Y mi objetivo, como yo les decía, mañana va a ser poder estimularles a procurar más esa amistad. Ahora yo quiero que veamos esa realidad. Es real. Esa amistad es real. Dice Juan 15, versículos 13 al 16. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El elemento de la obediencia, ¿recuerdan? Yo no os llamo siervos, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. No hay amistad con el siervo. El amo no se ve obligado a compartir sus planes ni su corazón con el siervo. Pero con el amigo es otra cosa. Dice, pero yo os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. ¿Y dónde? A través de la palabra. Ahora nosotros sabemos qué es todo eso que Cristo trae y revela del Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Y uno puede aprender algunas cosas de la amistad en esa sección que yo les acabo de leer. Por el versículo 15 aprendemos que los amigos se dan a conocer. Los amigos se dan a conocer. Vamos a caer en eso en el matrimonio. Pero por ahora estamos sentando las bases. En la relación con Dios, ese traspaso de información es importante. Dios se da a conocer a nosotros. Hay un espíritu de amistad en Dios. Y nosotros también abrimos nuestro corazón delante de Dios. En oración. Pero aprendemos que los amigos se dan a conocer. Te dan entrada a aspectos de sus vidas que de otra manera tú no conocerías. De ahí que algunas personas no entran en una relación profunda de amistad. Porque no quieren verse vulnerables. Pero si yo me abro, el otro va a conocer este defecto y se va a enterar de esto. Y él puede usar eso en contra mía. Sí. Hay riesgos en la amistad. Pero esa realidad no debe hacernos rehuir de las amistades, sino que nosotros debemos elegir las amistades cuidadosamente. Cristo tenía un círculo de amistades que no era igual con todo el mundo. Y con 3 de los apóstoles tenía una relación mucho más estrecha. ¿Ven el punto?
Pero no es que tú no tengas amigos. Es que debemos ser sabios de cómo tenemos esa amistad. Ahora, caeremos en la amistad matrimonial. Tú tienes que tener una amistad profunda con tu mujer. Tú tienes que tener una amistad profunda con tu esposo. Y hay un traspaso de información. Y nos presentamos vulnerables como somos. Nadie conoce más mis defectos que mi mujer. Entonces, en ese sentido, sí, hay riesgos en las amistades. Pero es precisamente de lo que Cristo está hablando ahí. Eso no quita el punto. ¿Y con Dios qué hacemos? O que en la presencia de Dios nosotros podemos sentirnos libres. ¿No es así? No podemos venir ante ese trono de la gracia del que se ha hecho referencia y venir tranquilos y decir, Señor, ¿metí la pata otra vez? Y nosotros le decimos, ay Señor, ya van como 10 veces que el Señor no nos dice, no, van 45, lo tengo contado. Ese no es el Espíritu del Señor, porque es un amigo. Y es compasivo, es misericordioso. Ese es nuestro Dios. ¿Eres tu amigo de Él? ¿Qué tan íntimo? ¿Qué tan íntimo quieres ser? Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios se da a conocer. Y con una relación estrecha con Dios, Dios te lleva a conocer cosas que antes tú no conocías. Por el versículo 13 de ese texto de Juan 15 aprendemos que los amigos están dispuestos a sacrificarse por el otro. Hay disposición a decrecer, a menguar para que el otro crezca. Y es parecido a Filipenses 2, que nos enseña cómo debemos poner a los demás como superiores a nosotros mismos. Es en nosotros estar ahí para el otro y por el otro. El amigo da su vida por el otro. No, quizás no llegues al punto de morir literalmente. Pero en el día a día nosotros muchas veces vamos a tener que morir figurativamente, a gustos, a preferencias, a deseos, con tal de nosotros complacer al otro. Por el versículo 16 aprendemos que los amigos son amistosos. Valga la redundancia. Los amigos son amistosos y no dependen de que el otro tome iniciativas. Por eso, ¿qué dice el Señor? Miren, no me escogiste a mí ustedes, yo fui que lo cogí a ustedes. Si fuera esperando que nosotros reaccionáramos, el Señor nos hubiera acercado. El Señor nos escogió. O sea, si a nosotros nos ponen a escoger entre Ronaldo el futbolista, el hijo de Machepa, ¿a quién tú quieres de amigo? Ay, Ronaldo. Pero el asunto es al revés. Es Dios que vio al don nadie y dijo, yo quiero ser amigo de ese. De manera que no hagas que tu espíritu amistoso solo funcione si el otro es amistoso contigo. Escoge tú también. Escoge tú también primero, no por lo que te puedan dar, no por lo que te pueden reciprocar. Y que haya un espíritu amistoso en ti. Aplícalo a tu relación con Dios. Dios tiene que bendecirme primero para yo ser fiel. O aplícalo a tu relación matrimonial. Si ella no hace, si él no hace, yo... Y entonces, un silencio sepulcral. Ninguno cede.
No es el tipo de amistad que Dios quiere que nosotros cultivemos. Habrá grados de amistad, como les he dicho, y habrá grados de intimidad y de sacrificios. No con todo el mundo vamos a hacer lo mismo. Pero ¿qué deberíamos estar dispuestos a hacer con la relación que tenemos con Dios? ¿Qué tipo de sacrificios deberíamos estar dispuestos a hacer en la amistad matrimonial? Si estás disponible para una persona, pero no te das a conocer y no dejas que esa persona entre y penetre en tu vida, bueno, tú puedes ser un trabajador social, servir a alguien tu ayuda profesional, pero no eres su amigo. Para que haya amistad, tiene que haber esa apertura de poder penetrar en la vida de otro y que ese otro pueda penetrar en tu vida. Tiene que estar allí. La amistad es un asunto de dos. Las dos partes deben ser amigas. No funciona con solo uno de los dos siendo amigo. Por eso hay gente que dice, yo soy amigo de fulano. Y cuando tú le preguntas al otro, le dice, no, yo no lo conozco. Que le va a pasar a muchos en el día del juicio. Me dice, no, pero en tu nombre profetizamos, hicimos milagros. Y Cristo va a decir, yo nunca lo conocí. Wow. Ven, no es simplemente decir que somos amigos de Jesús, es ser amigos de Jesús. ¿Eres tú amigo de Jesús? Si hay algo de lo que podemos estar seguros con respecto al concepto de amistad desde el punto de vista bíblico, es que no se trata de amigos tipo Facebook. No es tipo Facebook, no. ¿Cuántos amigos tú tienes? Oh, yo tengo 3,000. Nunca se han visto la cara, no comparten los momentos importantes de la vida. Tampoco estamos hablando del tipo de amigos de aquella canción de Roberto Carlos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. 1,000,000 de amigos. Pregunta, si tú tienes 1,000,000 de amigos, ¿cuál es verdaderamente tu amigo? Porque la definición de lo que es un amigo no puede aplicarse a todo el mundo. No puede ser. No se le puede aplicar a 1,000,000 sin perder su significado. No quieres amigos que no sean amigos, como los de Facebook. Necesitas amigos reales. Necesitamos la amistad con el Señor y necesitamos a otros amigos en nuestra vida. Increíble, yo estoy en el primer punto. Ya yo veo que el segundo se quedó para mañana. Necesitamos amigos, esa es la realidad. Necesitamos la amistad con el Señor. La necesitamos. Y necesitamos a otros amigos, incluyendo, en nuestro caso, la amistad matrimonial. Aparte de nuestra relación con el Señor, la amistad más importante es la amistad con tu cónyuge. ¿Eres amigo del Señor? ¿Qué tan amigo eres de tu mujer y de tu esposo? ¿Qué tan amigo eres? Dice Tim Keller, mientras menos necesites amigos, menos te parecerás a Dios. La razón por la que estás solo y te sientes solo es porque no eres un árbol. Los árboles no se sienten solos. No eres una máquina. Las máquinas no se sienten solas. Eres un ser humano formado a la imagen de Dios. Estás solo porque eres como Él. Dios nos hizo. con la necesidad de la relación con otros.
Nunca ha habido un momento en el universo en el que no haya amistad. Lo repito porque sé que estás generando esa idea que yo acabo de decir en tu mente. Nunca ha habido un momento en el universo en que no haya habido amistad. Ok, ya. Dijeron que sí, es porque la Trinidad vino a la mente. Dios siempre ha tenido relaciones. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios nos hizo a la imagen suya. Nosotros necesitamos relaciones también. No es una opción, no es simplemente un privilegio, es que necesitamos esas relaciones. Dios nos hizo con esa necesidad y Dios es quien mejor puede llenar esa necesidad. La relación con Dios es vital y va a ser el fundamento de cualquier otra relación que nosotros podamos tener. Si la relación con Dios, nuestra relación vertical está mal, eso va a afectar nuestras relaciones horizontales, incluyendo la matrimonial. Y por eso, el punto que quiero sonar vez tras vez en este retiro es el siguiente. A ti te conviene que tu esposo tenga una amistad íntima con el Señor. A ti te conviene que tu esposa tenga una amistad íntima con el Señor. Porque si cada uno tiene una amistad íntima con el Señor, la relación matrimonial se fortalecerá y serán de testimonio en el mundo en el que Dios nos ha colocado, en la generación en que nos ha tocado vivir. Porque entonces vamos a tener la obligación de preguntarnos, ¿y cómo es en su casa ese hombre que es íntimo de Dios? Por eso yo le decía, Enoc, ¿cómo debió ser como hombre? Si él caminaba con Dios, podía ser que él estuviera caminando con Dios ahora y al instante peleando con su mujer. Al instante caminando con Dios, íntimo de la mano con Dios, y al instante el orgullo comérselo y aplastar a sus hijos y demás. No, hermanos, va a incidir. Si tú tienes una vida de amistad con el Señor, eso va a afectar la manera como te relacionas con tu esposo, la manera como te relacionas con tu esposa. Eso va a afectar que ya, si tú tienes una buena relación con Dios, vas a dejar las excusas para no hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Yo estoy seguro que los pastores de Oasis viven lo mismo que nosotros también vivimos, y es personas en nuestras oficinas que saben lo que tienen que hacer, pero no lo quieren hacer. ¿Qué sucede con eso cuando hay una amistad de intimidad con el Señor? Que hay un deseo de agradar a Dios. Y decimos, mira, aunque yo no quiero hacerlo, yo lo voy a hacer para agradar a mi Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer, pastor? Entonces, vamos a ser amigos de Dios. Ven, nosotros usamos más, somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios, nos gustan muchos discípulos de Cristo. Hay mucha terminología bíblica para describir quién es un creyente, ¿verdad? O que el Señor nos ayude a traer más frecuentemente el concepto de ser amigos de Dios, porque eso va a fortalecer nuestros matrimonios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos tratar estas cosas. Qué rica es tu palabra, Señor. Queremos que tú, Señor, traigas estos tesoros de tu palabra, estas joyas que hemos estado cavando como mineros para poder colocarlos en nuestro corazón. Y que del buen tesoro del corazón salgan estas cosas a la hora de la necesidad. Padre, te oro por los matrimonios aquí presentes. Bendícenos a todos, Señor,
concédenos el poder ser íntimos tuyos para ser íntimos en el matrimonio. Solo tú puedes lograrlo, Señor. Y de ti queremos depender. En el nombre de Jesús. Amén.